día una mujer desconsolada fue a visitar la tumba de su esposo y allí encontró a un niño llorando. Casualmente este niño resultaría ser la clave para que ella lograra encontrar la felicidad nuevamente. La pérdida repentina de su esposo y su hija significó un duro golpe para Nancy. Todas las noches tenía pesadillas sobre ese horrible día en el que su esposo Kevin, de 34 años, y su hija Bethany, de 4 años de edad, desaparecieron de su vida. Todo había iniciado como un día normal. Kevin quería ir a ver el partido de fútbol de un equipo local y Bethany, quien había desarrollado gusto por el deporte, quiso acompañarlo. Kevin y Nancy decidieron que su hija debía ir. Nancy no podía salir con ellos ese día porque debía terminar de hacer un vestido que estaba elaborando para una cliente. Ella tenía una boutique en la cual vendía vestidos que ella misma diseñaba y cosía, pues había estudiado diseño de modas y era su más grande pasión. Nancy se despidió de su esposo aquella mañana con un beso y dándole un cálido abrazo. Se dio cuenta aquel día, justo antes de que su esposo se fuera, de que él verdaderamente era el amor de su vida. Kevin subió al auto, puso en marcha el motor, bajó el cristal del asiento donde estaba el pasajero y desde allí la pequeña Bethany asomó su cabecita y sacando su mano se despidió de su madre. Le aseguró que volverían pronto y no tendría que extrañarlos mucho. Y largas horas después, ya habían terminado los juegos, pero Nancy no tenía noticias ni de su esposo ni de su hija. Las horas pasaron y ella supo que tal vez se habían retrasado con algo, por lo que decidió continuar esperando. Al llegar la noche, Nancy se comenzó a preocupar mucho, pues sabía que eso no era normal y que de haber sucedido algo que fuera un tanto repentino, su esposo habría visto la forma de poder comunicarse con ella. Le habría avisado de que algo sucedió, pero no tenía ni una sola noticia. Cuando dieron las 11:45 de la noche, recibió una llamada de un hospital donde le comunicaron que Kevin y Bethany estaban internados en la unidad de cuidados intensivos luego de haberse visto involucrados en un accidente con otro auto. Nancy supo que algo malo estaba pasando y que aquel terrible presentimiento que había sentido todo el día había sido por esto. La mujer condujo a toda prisa hasta el hospital con un nudo en la garganta y allí le darían la triste noticia de que su esposo e hija habían fallecido en aquel mismo momento en el que justo le estaban haciendo la llamada a su casa. Nancy, al recibir esta noticia, se desmayó en el pasillo del hospital, pues no pudo resistir la gravedad de los hechos. Los meses pasaron y Nancy, luego del funeral de Kevin y Bethany, visitó sus tumbas con frecuencia. Todos los días iba a dejarles rosas blancas para poder conversar con ellos. Realmente los extrañaba muchísimo y frecuentemente tenía pesadillas sobre el día en el que los había perdido. Nancy habló con un terapeuta, quien le aseguró que todavía estaba luchando con su dolor y que necesitaba darse un tiempo para salir de él. Pero Nancy, con el pasar de los meses y semanas, solo seguía teniendo más y más pesadillas. Pero en algún momento encontró la manera de vivir con ellas. Paso a paso comenzó a recoger las piezas de su vida, pero una noche tuvo otra pesadilla, una distinta, que más que una pesadilla fue casi un sueño. Pues esta vez, Kevin y Bethany le pedían que fuera al cementerio, a la tumba donde estaban ellos. Nancy no entendía por qué le estaban pidiendo esto, pero se sentía como que más que producto de su imaginación, aquellas personas que veía en el sueño realmente fueran Bethany y Kevin. En el sueño, ellos le pedían que fuera al cementerio con urgencia, así que Nancy decidió hacerlo, a pesar de que eran las 3 de la madrugada. Nancy rápidamente se dirigió hasta el cementerio donde estaban las tumbas de su esposo e hija, y en cuanto llegó, mientras ella estaba allí, escuchó el sonido de un niño llorando, y a pesar de que estaba asustada, caminó hacia el sonido
y descubrió que un niño de 10 años estaba solo y llorando. Ella caminó hasta donde estaba el niño y tomó su mano. Le secó las lágrimas y le preguntó qué hacía allí solo y llorando. El niño se presentó como Oliver y le explicó con tristeza que su padrastro lo había echado. Además de eso, su padre biológico había fallecido. También le reveló que desde que su madre falleció, su padrastro empezó a tratarlo mal y 2 noches antes lo había echado de la casa, y al no tener a dónde ir, Oliver había decidido quedarse en el cementerio, junto a la tumba de su madre. Luego de contar su historia, Oliver le pidió a Nancy que no le contara a los policías nada. Nancy lo abrazó y lo llevó a su casa. Allí le preparó una buena comida y luego de comer, le dio la oportunidad a Oliver de dormir en un lugar cálido y cómodo. Nancy pensó bastante en la situación de Oliver mientras se quedaba dormida, y cuando despertó, al día siguiente se encontró con una grata sorpresa. Oliver había limpiado la casa y lo encontró sentado tranquilamente en la sala. Inmediatamente le agradeció de eso, y Oliver le dijo que además había preparado el desayuno. Nancy estaba muy sorprendida. Estaba completamente en shock, a decir verdad, pues no sabía cómo es que todo esto estaba pasándole. No había sido un sueño, pese a que se había visto casi como uno, pues en cuanto la mujer había despertado, el niño seguía en su casa. Nancy sabía que no podía quedárselo, debido a las circunstancias que los rodeaban a ambos, así que primero que nada llamó a la policía para denunciar al padrastro de Oliver, y luego se contactó con servicios sociales. Les contó a todos ellos del caso del niño y de todo lo que éste le había contado. Los servicios sociales y la policía tuvieron siempre la incógnita de cómo es que Nancy los había encontrado, y en cuanto se la hicieron saber, Nancy les dijo la verdad. Su hija y su esposo le habían anunciado mediante un sueño que el niño se encontraba allí. Los de servicios sociales finalmente hicieron su trabajo y cumplieron con los fundamentos que tenían que. Se llevaron a Oliver de la casa de Nancy, quien se sintió triste y miró con añoranza al niño, y pudo ver cómo él también la miraba con cierta tristeza cuando se alejaba de ella. Nancy siguió pensando en él con preocupación, y un día decidió ir a visitarlo al hogar de acogida, donde había estado asignado Oliver. Estaba encantado el niño cuando la vio y exclamó con alegría a sus demás amigos: «¡Miren! Es la señora que se volvió mi mamá. Está aquí». Cuando Nancy escuchó esto, se sintió tan sorprendida, pero luego de eso no pudo evitar romper en llanto. Después de muchos años, alguien por primera vez le había vuelto a decir mamá, y ella lo había sentido como su hijo desde el primer momento en que lo encontró. Allí fue cuando entendió que tenía que convertirse en la madre adoptiva de Oliver. Nancy empezó a tomar todos los asuntos legales en sus manos, tomó todas las medidas necesarias y se encargó de cumplir con todos los requerimientos que necesitaba para poder adoptar a Oliver. El proceso de adopción finalmente fue exitoso y Oliver se convirtió en su hijo de manera legal. Ambos, desde el primer momento en el que se conocieron, gracias a un mensaje que Bethany y Kevin le dieron a Nancy mediante un sueño, sintieron que el vínculo que había entre ambos era estrecho. Cuando Nancy logró adoptar a Oliver, pasaban mucho tiempo juntos. Nancy amaba a Oliver y siempre estuvo allí para él. Gracias a él, ella logró encontrar la felicidad de nuevo y también la solución a sus pesadillas. Nancy jamás dejó de estar feliz y agradecida con su hija y su esposo por haberla llevado hasta el camino de la felicidad nuevamente, pero también haberle dado una madre que lo amaba al pequeño niño. Siempre que iba a visitar las tumbas de ambos, conversaba con ellos y les agradecía por aquella noche del cementerio en el que les había permitido tanto a Oliver como a ella encontrar una nueva vida. Admitió que aquel fue el mejor regalo que había recibido. Nancy nunca se volvió a casar, pero crió a Oliver de esa forma y se quedó en su vida como su madre,
tanto como Dios se lo pudo permitir. Cuéntame en la sección de comentarios qué te pareció esta hermosa historia y si te gustó tanto como a mí. No olvides hacérmelo saber mediante un me gusta.